Imagina que le quieres describir a alguien tu recámara. Entonces deberías decirle algunos detalles de tu recámara, como podría ser quizás el tamaño, la longitud, el ancho de tu recámara. A lo mejor hasta le quieres decir la temperatura normal a la que está tu recámara. Todas estas cosas en el campo de la física se llaman magnitudes. Una magnitud es cualquier propiedad que se pueda medir. Por ejemplo, podría ser el tiempo, la masa, la longitud, la temperatura, etc. Ahora, ya quedamos entonces que una magnitud es cualquier cosa que se pueda medir. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre dos tipos de magnitudes. Vamos a diferenciar entre lo que llamamos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares serán aquellas que queden perfectamente definidas solo con mencionar un numerito y su unidad de medida. Por ejemplo, cuando tú mencionas la energía o la temperatura o la masa, por ejemplo, tú solamente dices, me da 1 kilo de tortillas. No dices, me da 1 kilo de tortillas hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte. No dices nada de eso. Y esto es porque, de nuevo, los escalares solo requieren que se mencione el número y su unidad. 1 kilo, por ejemplo. Entonces, ejemplos de magnitudes escalares serían, por ejemplo, la energía, la temperatura, la masa y el tiempo también podría ser. En cambio, las magnitudes vectoriales requieren del numerito, la unidad y un dato extra que sería la dirección de hacia dónde se aplica la magnitud de la que estamos hablando. Por ejemplo, la fuerza se mide en newtons, esto lo veremos más adelante en el curso, pero ten en cuenta que para indicar fuerza necesitas decir hacia dónde se aplica la fuerza. Por ejemplo, apliqué 5 newtons hacia la derecha, 5 newtons hacia arriba, 5 newtons hacia abajo. Otro ejemplo sería la velocidad. La velocidad podríamos decirla como íbamos a una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte o a 5 kilómetros por hora a 25 grados, yo qué sé. Aquí necesitas este dato extra que es la dirección de hacia dónde se aplica la magnitud. Entonces, de nuevo, los vectores requieren magnitud, es decir, el numerito, la dirección y el sentido. Por otro lado, los escalares solamente necesitan el numerito. Para que se entienda un poco mejor, un vector lo vamos a representar con una flechita. Estas flechitas van a indicar hacia dónde se aplica el vector. Este vector se compone de 3 elementos esenciales. Esos 3 elementos es el módulo, o también llamado magnitud, que es el tamaño del vector, es decir, el numerito. También hablamos de la dirección, que vendría siendo, pues, en qué orientación se aplica, y el sentido, porque dada una dirección podría ser que vaya en uno u otro sentido. Entonces los vectores, de nuevo, requieren magnitud, dirección y sentido. Otro detalle importante que no se te tiene que pasar por alto es que todos los escalares siempre serán positivos. No vamos a aceptar escalares negativos. Los escalares siempre son positivos. Las magnitudes se pueden cuantificar de distintas maneras dependiendo la cultura o la zona geográfica. Por ejemplo, un ejemplo podría ser la masa, que generalmente todos lo medimos en kilogramos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo miden en onzas. O la distancia, que nosotros la medimos en metros, pero en Estados Unidos la miden en yardas o millas. Evidentemente no es muy buena idea tener distintas formas de medir las cosas, y es por eso que se crea el Sistema Internacional de Unidades de Medida, que lo que busca pues es unificar todas las maneras de medir y tener unidades básicas, esenciales, con las que siempre midamos todo. Estas unidades que vamos a estar usando va a ser el metro para la longitud o distancia, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el amperio para la intensidad de corriente y otros que estaremos viendo más adelante. También tenemos que hablar ahora de cómo clasificamos las magnitudes en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son aquellas que ya no se pueden, digamos, descomponer más y no pueden ser deducidas de otras unidades. Son como los bloques básicos de todo lo que vamos a crear a partir de ahora. Ejemplos de estas magnitudes serían la longitud, que ya dijimos que en el sistema internacional se mide en metros, la masa que medimos en kilogramos y el tiempo. Y también tenemos las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas que creamos a partir de expresiones matemáticas que involucran las magnitudes fundamentales. La velocidad se compone de 2 magnitudes fundamentales, distancia y tiempo. La aceleración, por ejemplo, es el cambio de velocidades entre el tiempo
qué te tomó hacer ese cambio de velocidades. La fuerza, por ejemplo, se calcula multiplicando la masa por la aceleración. Y si te vas dando cuenta cómo vamos construyendo cada vez fórmulas más complejas. Y esto es entonces lo que llamamos magnitudes derivadas. Así que como un pequeño resumen, podemos decir que las magnitudes son cualquier propiedad que sea medible. Se clasifican en escalares y vectoriales. Las escalares solo necesitan un numerito y su unidad de medida. Los vectores requieren el numerito, la unidad de medida, pero además hacia dónde, es decir, se requiere una dirección. Y por último, también sabemos que se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas.